pensé realmente que en los aquelarres vascos las brujas adoraban a Satanás, o quizá eran los restos de alguna deidad vasca antigua. No, yo creo más bien que era algo que ya venía de antaño, ¿no? Algo que, bueno, pues ya sabemos que es muy rica, toda la mitología y toda la cultura vasca, entonces más bien venía de antes, ¿no? Sí, que aunque se conoce realmente los cultos del siglo XV, XVI, XVII, puede venir desde casi los orígenes posiblemente del siglo XX. Exactamente. El culto antiguo estaba derivado hacia la cabra o al macho cabrío, a todo lo derivado que tendría cuernos. Los cuernos, por una sencilla razón de que los cuernos era el sentido de fecundidad. Sí. O sea, se adoraba a un matriarcado con cuernos, la cabra o macho cabrío. Ya en la época prehistórica, en las cuevas, los hombres primitivos adoraban al macho cabrío y lo pintaban en sus cuevas. Siempre desde un punto de vista de fecundidad, de pedir vida, de pedir una continuidad del día, etcétera, ¿no? Entonces, eso trascendió, pero hasta una época mucho más moderna, lo que sucedió fue que la Inquisición no comprendió esto. Identificó inmediatamente el culto a la cabra o al macho cabrío, lo identificó con el diablo, cosa que no es así, porque el diablo es una imposición puesta por la Iglesia, sí, antiguamente, y que ellos pretendían que todo lo que no comprendían o no entraba dentro de sus cánones, digamos, los religiosos extremistas, pues entonces decían pecado, diablo, etcétera, ¿no? Entonces de ahí fue que mandaran a la hoguera al número de gente determinado. Pero lo que es muy importante es que la gente que fue a la hoguera no era la que realmente eran brujos, sino, según el auto de fe de Logroño de 1610, los que fueron a la hoguera fueron los que no se autoconfesaron. O sea, a la gente que se autoconfesó brujo no fueron a la hoguera, fueron perdonados, cumplieron una sentencia y punto. Los que siguieron manteniendo que eran inocentes fueron los que fueron a la hoguera. O sea, fue una manera de cortar por lo sano y darle un escarmiento. De hecho, por ejemplo, hay hechos realmente curiosos, ¿no? En 1644, bueno, pues dos mujeres bastante jóvenes se reconocieron como brujas y fueron a la autoridad a declararse como brujas un poco para librarse del castigo, ¿no? Entonces, ellas dijeron que podían reconocer por el ojo izquierdo a brujas y brujos y entonces las separaron a las dos, cada una de ellas en una habitación. Pusieron a muchas mujeres totalmente tapadas, solamente con el ojo izquierdo destapado, las ponían a la luz del sol y cada una de ellas iba diciendo, esta es bruja, esta no, esta es bruja, esta no. Y curiosamente, las dos dijeron exactamente quiénes eran las brujas. Y por supuesto, esas mujeres fueron condenadas a la hoguera. Hemos podido ver también en el reportaje cómo se sacrificaban niños, cómo se comían, vamos a decir, cadáveres de personas fallecidas. Hemos hablado de la bruja buena, de la bruja que curaba, pero realmente se realizaban estos ritos también de asesinar niños. Es decir, la otra parte, la parte quizá negativa de las brujas. Bueno, en las culturas sudamericanas siempre hemos visto que al dios se le daban vidas humanas, hacían sacrificios de vidas humanas. La sangre, la energía de la sangre era necesaria para aplacar al dios. En estos ritos podían darse matanzas de conejos, gallinas, cerdos, todo tipo de animales, y por qué no, algún ser humano también podían sacrificarlo en algún momento determinado, como rito sencillamente de aplacar al dios, en este caso al ente que ellos llamaban diablo, o ser del Averno. Yo creo que no, yo creo que el aquelarre en sí estaba derivado hacia pedir un poder divino de la madre naturaleza, llamémosla Queen Mary, en la cual se pretendía una fecundidad, o sea, una continuación o bien del ganado, que no sufría enfermedades, que los niños de aquella época que tenían no duraban muchos años, pues que por lo menos durarían 30, 40 años, que las cosechas, el pedrisco no las derrumbase, entonces se pedían cosas naturales, ¿no? Entonces yo creo que sí, que si se hacía algún sacrificio podía ser de algún tipo de animal, pero lo que no estoy totalmente de acuerdo es que sería humano, puesto que sería una contraposición, o sea, pedir una fecundidad, pedir una vida y a cambio dar otra, no sería contraproducente. Sería un asesinato, claro. Estoy de acuerdo con Pablo, creo que lo que se trataba, la base de todo era la fecundidad. De hecho ya tenemos el mismo hecho de que se celebraba en la cueva, con el agua, en todas las cuevas como tenemos en Zugarramurdi, por ejemplo, significaba el seno materno, ¿no? Entonces creo que la base de todo era la fecundidad, o sea, de todo, tanto de animales, de personas o incluso de las mismas plantas. Tú que eres una de las actrices, Raquel, que representaste esa obra, ¿tú crees que realmente fue así como la representasteis? Muy bueno, fielmente. La verdad es que yo no me acuerdo muy bien de cómo fue la película, porque cuando estás en cine es un poco como televisión, que se roda primero al final y luego vas al principio y luego te vas otra vez al medio, ¿no? Pero yo sí creo que, pese a que estoy bastante de acuerdo con Pruden, también creo que nos estamos olvidando de las brujas malas, sí,
y también estoy con Javier, que es bastante probable que sacrificasen vidas humanas. Es decir, que ha habido de todo. Ha Yo habido creo la que bruja sí. curandera, Sí, sí, sanadora, y ha habido también la bruja que hacía daño. Sí, lo que pasa es que después se ha magnificado siempre más lo malo, pero No yo creo que olvidemos alguna que vida humana que posiblemente en el sí pueblo se vasco se sacrificase. da mucho a las brujas que daban el albeguiscoa, que era el mal de ojo, Sí, sí, y era mal auténtico, ¿eh? Sí, Y sí. los polvos que hacían para matar gente y demás, o sea, que utilizaban, diríamos, una serie de elementos para hacer daño, ¿eh? Que no todas han sido angelitos de la guarda. ¿Creéis que ahora, en la actualidad, se pueden mantener o se están manteniendo todos aquellos ritos que hemos podido ver en el reportaje? Sí, totalmente. Totalmente. Eso que aparece de que de los cementerios quitan los huesos y demás, ni más ni menos, pues son para hacer ritos de este tipo. Yo creo que lo que se hace ahora es aquelarre life, nunca mejor dicha la palabra, ¿no? Porque lo que antiguamente se realizaba, pues como ha comentado, polvos, etcétera, todas esas cosas quedaron demostradas en la Inquisición que no apareció ni ungüentos, ni ponzoñas, ni nada. O sea que siempre hubo una forma de que los brujos, a pesar de que se les quemó, siempre había una duda de que eran brujos, ¿no? Pero lo que se realiza ahora, pues sí, aunque el rito puede tener alguna derivación ancestral antigua, desde luego la finalidad no es la misma. Ahora la finalidad es más material, más solicitar algo, más algo antinatural. Mientras que antes era perfectamente más comprensible de la época que se pedía, ¿entiendes? Yo siento discrepar de ti, ¿eh? O sea, desgraciadamente existe la magia negra y nos quedaríamos asustados si supiésemos el alcance real de cómo está funcionando. Pero ahora, la magia Sí, sí, negra, sí. ahora. Y en aquella Ahora. época también, ¿eh? Ahora. No creo, Yo en que aquella sí. época yo creo que no. Yo creo que O sea, sí, de claro, hecho, entonces- Caro Baroja alude a ello en varias Sí. ocasiones, ¿eh? Bueno, Caro Baroja, aparte de ha escrito muchos libros sobre brujas, él nunca ha estado totalmente de acuerdo que eran realmente brujas. Bueno, también es cierto que nunca se pronuncia personalmente, sino que recopila cosas. Pero yo he leído en las que... Pero aquí Sí. hay algo que se escapa, es decir, si los aquelarres eran simplemente algo que les servía para la liberación, ahora estamos entrando ya en entidades negativas, en magias negras, en asesinatos, es decir, solo se podían liberar a base de asesinatos, de crímenes. No, se liberaban con una serie de actos y demás, pero lógicamente utilizaban las energías cósmicas para bueno o para malo, para sanar y también para hacer daño. Y estoy de acuerdo con Jesús, que también pedían pues que las cosechas salieran bien, es lógico, porque todos los pueblos han hecho la petición a las entidades superiores de que salgan bien las cosechas, de que lógicamente, pero también hacían cosas malas, porque en el ser humano está la dobleza del bien y del mal, del yin y del yang, ¿eh? Sí, sí, del por no y supuesto. del sí. Entonces, O sea, casi se lógico. puede asegurar que hubo aquelarres blancos y aquelarres Sí, negros. totalmente. Es Yo decir, creo que que no sí. hubo un estereotipo. Sí, Yo sí, no creo. Yo sí. No creo, por la sencilla razón, vuelvo a reiterar, de que no se encontraron ni polvos ni nada. Y muchas de las acusaciones que ellos mismos se hacían de que habían matado a fulanito, a menganito, sin ir más lejos, en los autos de fe, los propios brujos decían que habían matado 30, 40 personas, que habían desenterrado niños, y todo esto nunca se probó. No aparecieron ni huesos, ni aparecieron niños, ni aparecieron los famosos sapos o entes que ayudaban a las brujas. Yo creo que todo esto era derivado hacia la facultad que tenían determinadas cosas del sapo que producían alucinógenos. O sea, todo lo que decían que hacían malo era producto de los alucinógenos que tomaban. Nuestro tiempo se ha terminado, como siempre, cuando se está en la discusión más importante. Seguiremos hablando de aquelarres y de brujería. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.